Estamos transmitiendo en vivo, María Laura. Bueno, Marilau, ¿dónde estamos? Buenos días, buenos días. Estamos en un barrio de Idicos que se llama San Sebastián, que tiene aproximadamente en este momento 11 barrios adentro. De este es un mega emprendimiento que cuenta con una superficie de agua impresionante, 150 hectáreas de lagos interconectados entre sí, impresionante. Donde hay mucha fauna y flora nuestra, nativa, ¿tá? Y eso es lo que venimos a ver un poquito, qué plantas funcionan, qué plantas no. En este barrio de Eidico, ¿qué es lo que tiene? Además de que esas gran superficie, que son alrededor de 1100, más o menos 1100 hectáreas, además de la arboleda, encontramos que tienen cancha de golf, que no es muy común, con 18 hoyos funcionando, no es menor. Después tiene cancha de fútbol, cancha de tenis, ¿tá? Y familias que viven de fin de semana y familias que viven todo el año, ¿tá? Acá vamos a ver un poquito, aprender un poquito de las plantas nativas. A ver, ¿por qué es lo importante que se le está dando muchísima importancia a las plantas nativas? Porque influyen directamente sobre nuestro ecosistema. ¿Qué es lo que nos aporta las plantas nativas? Cuesta aprender los nombres, cuesta aprender las flores, cómo es su ciclo, pero eso se va a ir aprendiendo en la medida que uno primero encuentre la razón de por qué plantar esa nativa. Segundo, cuando la plantemos vamos a ver su ciclo y al poder comprobar en vivo el ciclo anual, vamos a comprender, porque si no comprendemos no nos acordamos y no le damos la importancia de seguir plantando nativas. Lo que tengo en la mano, que la trajimos de la ruta, sacada ahí, tirada, que casi la paso con el auto por arriba, se llama Solidago. ¿Ahí se ve? Perfecto. Solidago. Es una nativa que florece en esta época, en otoño generalmente, que inclusive tiene estas flores amarillas. Si nosotros la colocamos, después la podamos y la ponemos a secar, sirve para armar arreglos florales. Lo que tengo que hacer es colocarle spray para que no se madure y termine de largar la semilla, porque acá adentro hay semillas. Esta flor se seca y larga una semillita que es la que se va a polinizar. Vamos a ver 3 cosas importantes. ¿Por qué me conviene? ¿Por qué debemos plantar especies nativas? ¿Qué quiere decir nativas? A diferencia de autóctonas, empecemos por ahí. La nativa significa que es natural, que nació en el lugar donde está, ¿tá? Yo voy a trabajar en esta zona con las plantas que se desarrollan bien en estos suelos. Entonces, no estoy introduciendo una planta de otra región a propósito. ¿Por qué? Porque las plantas, primero, las plantas nativas, ¿cuál es su beneficio? Son agentes polinizadores. ¿Qué quiere decir agentes polinizadores? Que tienen, a través de su flor, ya sea por el néctar, por el polen o por la esencia, vienen los insectos a buscarlas para polinizar, ¿tá? Entonces son agentes polinizadores. Segundo, ellas distribuyen. ¿Qué quiere decir que distribuyen? Hay muchos arbustos, flores, inclusive árboles, que tienen frutos chiquititos que se llaman baya. Generalmente son de colores fuertes, naranja, amarillo, colorado, para que los polinizadores, los insectos, puedan buscarla, comerla, comen ese fruto y largan la semilla. Entonces andan polinizando todo el resto de la zona a través de, cuando ellos defecan, largan la semillita. Y después control biológico. ¿Tá? ¿Qué quiere decir control biológico? Cada especie vive y se desarrolla
la naturaleza es tan sabia que llega un punto en que si esta solidago se transformó en una planta invasora que fue comiendo a otras, hay unos insectos que vienen y se la devoran. Eso pasa por ahí con la monarda, que después sale la mariposa. Entonces, tenemos, por un lado, insectos que vienen a comer y hacen la polinización y van distribuyendo semillas por todo el área. Esos mismos insectos comen aquello que se fue en demasía, ¿tá? Sin tener que usar ningún pesticida, nada químico, solamente puedo utilizar lo orgánico, como muchas veces yo digo el alcohol de ajo, la tierra de diatomea, cuando hay un ataque feroz de alguna plaga, en realidad es de una enfermedad, ¿no? Porque ya sea un hongo o una cochinilla o un pulgón. Entonces tratemos de mantener lo más ecológico posible, lejos de los pesticidas, todo lo que son nuestras plantas nativas, ¿no? ¿Qué tenemos importante? Si vemos últimamente han vuelto las mariposas, han aparecido las mariposas. Eso es porque nos hemos cuidado un poco más de los pesticidas y estamos usando plantas nativas en las zonas donde funciona. ¿Qué pasa con aquello que es autóctono? Autóctono es, por ejemplo, yo traje de otro país, de otra región inclusive, una especie que no funciona bien en este suelo por el clima, por las temperaturas, entonces no va a funcionar bien. Y junto con ello estoy trayendo la fauna que por ahí puede comerse, inhibir a la flora nativa de ese lugar donde yo planté un solidago. ¿Me explico? Acá, por ejemplo, vamos a ver que hay un cantero, a ver si llegamos con el Wi-Fi, que este se llama chilca, que es un arbusto nativo, que florece en otoño, miren. A ver si lo vemos, tiene una florcita blanca, ¿se escucha? ¿Mandamos bien de Wi-Fi? Creo que sí se escucha, nadie se quejó todavía. ¿Alguien nos escucha? Sí, nos están escuchando, María Laura. Bueno, no, tiene un perfume muy rico, una flor blanquita, florece en el verano, a veces en el otoño. Ahora se están un poco mezclando las floraciones, ¿no? Pero bueno, este es un arbusto muy importante que no pasa los 2 metros aproximadamente. Cuando uno da la medición, la altura de una especie, es promedio. Puede ser que en una zona crezca 2,5 metros y en otra 1,5 metros. Pero es muy linda, y además funciona muy bien en floreros esta planta. Después tenemos, se escucha el cubresuelo, esta es una herbácea que se llama lantana. Ahí la vemos, que hay de varios colores. La lantana hay lila, blanca, amarilla. ¿Qué tiene de bueno? Que atrae muchísimo las mariposas. Lantana. Lantana. Y hay una que se llama lantana camara, que es más alta, es más tipo arbustiva, que es muy conocida porque es un amarillo naranja. Algunos la llaman la banderita española, que en realidad está mal llamada porque no es banderita española, pero tiene flores muy parecidas. Si nos acercamos, yo no quiero romper. Acá tenemos, esto en vez de ser lila, es amarilla y naranja y tiene un porte alto, más de 1 metro. Esa atrae muchísimo las mariposas. Después tenemos la budelia. La budelia es otro arbusto, violeta, blanca o lila, que atrae muchísimo las mariposas, que conviene hacer un sector siempre en el jardín para poder ayudar a este ecosistema y poder nosotros seguir trabajando en los jardines con plantas nativas, que son fáciles de cultivar porque necesitan el riego, poco riego, porque si funciona en este suelo, no va a tener necesidades de agua muchas y va a consumir, con lo cual cuido el riego, cuido el agua. No voy a tener problemas de tierra, de sustrato, no estoy agregándole, ni problemas de bichos ni enfermedades, porque es la planta del lugar. Las lantanas, las margaritas, las famosas margaritas amarillas que se llaman Europs, son las Europs, es muy linda, funciona bárbaro y también hace una buena combinación. Atrae muchísimo las mariposas y los bichos polinizadores. Otra planta que vemos acá, si nos movemos en este cantero, acá dejaron un abras justamente para que se viera bien, ¿no? Tenemos aquella que tiene una flor amarilla, que se llama chilca.
esta. ¿Ven? Acá tenemos las semillas, acá está cerrando la floración y aparece su botón con las semillas. Miren, ahí tenemos un bichito, justo nos vino a saludar. Este es un insecto, que no sé tanto de insectos. A ver, no sé qué insecto es, pero no lo mato, lo dejo que siga, que viva libre. Probablemente haya venido a buscar su néctar, el néctar de esta flor. Así que ¡pum!, lo empujo para que vuelva. Esta tiene follaje gris, es un arbusto que florece mucho tiempo. Ahora con los cambios climáticos cada vez florece más. Y acá jugaron con los blancos, los lilas y los amarillos. Después tenemos unas gramíneas. Las gramíneas funcionan muy bien en nuestro país, en nuestros suelos. Algunas son nativas y otras son autóctonas, han traído de afuera. Tenemos la famosa cortadera acá enfrente. La cortadera, ¿ven? Que la llaman pampagras. Acá tenemos una variedad que ahora están con su espiga floral que larga, imagínense, millones y millones de semillas. ¿Tá? Hay que tener lo único cuidado con las personas que son alérgicas, porque todas las gramíneas, que son estos pastos que largan sus flores, sus varas, que se llaman espigas, para las personas que sufren mucho la alergia no es conveniente. Entonces me pregunto, ¿dónde la ubico? O sea, a mí me gusta mucho y yo la quiero ubicar en mi jardín porque en otoño sobre todo es cuando más se luce la gramínea. Dice Ro que cuentes de las rosas que ama las del color rosa, yo también. ¿Que cuente la de las rosas? Las rosas. Las rosas. Bueno, las rosas es una cortadera que a Rosario le gusta muchísimo, es un rosa difícil, es un rosa que va virando al fucsia y es una cortadera que necesita por lo menos entre 2 a 3 metros de diámetro y de alto. O sea que le tengo que dar espacio. ¿Qué es lo importante? Que si me gusta mucho no tengo que estar plantando una al lado de la otra, porque no va a lucir su forma. Miremos acá, es para poner de a una, como un punto ornamental, un punto focal. La cortadera, supóngase que esa fuera rosada, atrapa todas mis miradas, ¿ven? Esta atrapa todas las miradas. Y lo que estaba hablando era que se abrió la espiga y ahora con el viento, junto con los pájaros, pero sobre todo el viento, la va dispersando, la va llevando por todo el predio y vuela muchísimo. El otro día, hablando con una persona, me enteré que las, ¿cómo se llama? Abejas, que también vienen a buscar el néctar justamente adentro de las flores, y sobre todo las nativas, se meten adentro de la flor y en las alitas se les engancha el polen. No es que lo comen, se les pega y eso es lo que ellos llevan a su... Bueno, acá te quieren que sigas hablando de las gramíneas. Bueno, ahora sí. ¿Dónde ponerlas con el tema de las alergias y en qué lugar del jardín? Sabía que les iba a gustar, la dejé picando. Primero le contesté a Rochi. Ahora hablamos porque es un punto muy importante y es solucionable. Termino de las abejas. ¿Sabés que las abejas son capaces de recorrer 40 kilómetros? 40 kilómetros vuelan para buscar el néctar. Es impresionante. No, por lo menos no conozco otro insecto que vuele tan lejos. Bueno, la golondrina, que es un ave, ¿no? Volvamos a las gramíneas. Las gramíneas, si yo soy alérgica, o mi marido, mis hijos, la puedo ubicar perfectamente en el jardín. ¿Dónde no la voy a ubicar? La voy a ubicar en aquellos espacios donde estemos sentados toda la familia. Si es una galería como esta, no la voy a poner cerca, la voy a poner a lo que nosotros llamamos un buen lejos, que quiere decir que esté bien lejos, en el final de mi terreno. El tema con las gramíneas es en esta época que está la inflorescencia y empieza a volar esa semillita microscópica que no la vemos. Entonces, no voy a ir podando la gramínea porque justamente lo lindo de la gramínea es la flor, es la espiga. Entonces la coloco lejos. Hay otra
¿qué necesita? Un suelo bien drenado. Ese es el único secreto de las gramíneas, sobre todo en esta que estamos viendo, las cortaderas. Ahora vamos a ver el Penicetum rubra, que es esa gramínea de hojas bordó. Está el Penicetum villosum, que es bajo, rastrero, con espiga beige. Siempre démosle de 60, 80 a 1 metro, 2 metros de distancia en las gramíneas. El error que hacemos las paisajistas a veces por la ansiedad del cliente es que las plantamos muy cerca. Entonces, si yo tengo la familia de los Penicetum que tienen 1 metro de altura final, tenemos que ir y preguntar, a ver, ¿cuánto mide finalmente esta Penicetum? En ancho, en su diámetro y en su altura. Y entonces si se mide 1 metro por 80, ¿cada cuánto la voy a colocar? Cada metro. Por lo menos, cada 80, 1 metro. Entre una y otra, de esa forma, no se me van a encimar y voy a poder ver la silueta de esa gramínea, que es justamente lo lindo que tiene. Si es una gramínea chiquita, como por ejemplo una estipa, que acá la tenemos, si los acercamos la voy a mostrar, que es bien de la pampa. Vamos a ver si llega el wifi. Sí, esperemos que sí. Es esta, por lo menos mostrarla y después hablamos. Ay, María Laura. Todas la conocen, esta peluca. Así la llaman, la peluca, me dicen. Esa peluca quiero. La peluca, esa peluca es una gramínea de la más baja. ¿Tá? Le gustan los suelos arenosos, bien drenados, y hay que hacer mares. Queda divino y la inflorescencia tiene la misma consistencia de la hoja, y nos vamos a dar cuenta en primavera porque se pone dorada y vuela. Entonces esta es peligrosa para poner muy cerca cerca de una persona que sufre alergias, pero las puedo poner lejos. ¿Tá? Tengo que tener en cuenta que son fáciles, hay que utilizarlas porque las que son nativas, como por ejemplo en las cortaderas, hay unas cortaderas nanas que vemos ahí, esas se llaman Penicetum, que son bajas y dan una vara beige. Bueno, como dan pocas varas, acá están puestas en un espacio en común. Esas varas las elimino, las pongo en un florero, pero las utilizo. Allá hay una con vara justo. ¿Qué es lo que tienen? Muy bajo mantenimiento. Es mi forma de trabajar, yo no las podo las gramíneas en primavera, muchas veces los jardineros las podan. Yo no las podo por la sencilla razón de que solitas, cuando esa hoja se seque, se queman en invierno y empiece a brotar en la primavera la hoja nueva, va empujando y se cae, se sale, entonces no sufre esa poda. Es una forma, por eso digo que es bajo mantenimiento. Muchas veces vemos que las gramíneas, los jardineros, como llega julio, hay que podar todo y podan las gramíneas y sufren porque tienen rizoma, su bulbito está abajo de la tierra y eso puede sufrir las heladas, se puede hasta quemar y no brotar, no rebrotar. Por eso no hay que tocarla, es una planta, es como que me digas, me molesta el árbol sin hojas. Bueno, entonces plantá un árbol perenne, es decir, son ciclos biológicos y ciclos anuales de las especies que hacen que una planta sea más interesante que la otra. ¿Alguna pregunta? Nadie pregunta nada. Bueno, hay muchísimas. Por ejemplo, hay una especie que se usa muchísimo en los jardines. ¿Se podan los jazmines? Ahí empiezan las preguntas. Los jazmines, no, pero bueno, los jazmines. ¿Cuál? Los jazmines se poda, pero depende cuál. Vamos a ver, esperar la respuesta de quien escribió. Antes les voy contando que la salvia procurrens, que es rastrera y tiene una espiga chiquitita, la flor, perdón, no es una espiga, sino que se levanta en primavera y sale una flor mínima, labiada, que sí que tiene como labios, los pétalos se llama labiada, y ahí es donde penetra el picaflor, es impresionante. Es nativa, es nuestra. Y la salvia guaranítica también es nuestra, esa que vemos violeta, celeste, que se utiliza muchísimo en los canteros, junto con las gramíneas, junto con los rosales, solamente que le damos muy mala distancia entre una y otra, porque crece y invade muchísimo.
Ese es entre otras plantas. Después tenemos, por ejemplo, lo que llamamos... Te dicen, te interrumpo, María bueno, Laura, sí. el jazmín común, el que tiene mucho aroma. ¿El jazmín del cabo o hay jazmín es un arbusto o trepadora? A ver, igual para todas. Ya sea arbusto, como es el jazmín del cabo, o trepadora, una vez que la floración terminó, la despunto. Saco lo que está marchito, ¿tá? Para evitar hongos, enfermedades. No necesariamente yo tengo que podar todas las especies, ¿tá? Estas especies nativas, yo dejo que haga su ciclo. Si yo las podo, estoy sacando esa semilla, ese fruto, esa flor, y evito que vengan los insectos y las aves y polinicen y me distribuyan por el resto del verde, del sector, nuevas plantas. ¿Ah? Por eso vemos que lo que es nativo va brotando en todos lados. Por ahí yo la planté acá y a 5 metros encuentro una plantita. Bueno, esa fue una semilla de una baya que comió un insecto y que defecó y se sembró naturalmente. ¿Ah? Por ejemplo, más preguntas, pero sí. Bueno. ¿O querés terminar? No, quería contar de los Dale. árboles, por ejemplo. Bueno, contá de No, los hay árboles. algo, una anécdota que siempre cuento que es muy interesante. Tenemos aquí, hemos visto ceibos, por ejemplo. Está el sena, que es un árbol muy nativo, que tiene una flor amarilla, que algunos lo llaman las acacias, la acacia carnaval, que son árboles chicos que no llegan a medir 10 metros. Entonces, para que nos animemos a utilizar estos árboles, que no son muy grandes, sobre todo hoy en día que tenemos patios internos, espacios reducidos de espacios verdes, ¿no? Entonces no podemos de pronto poner un ombú, porque no tenemos esa disponibilidad, pero sí podemos poner las acacias, los ceibos. Y con respecto al ceibo, tengo una anécdota que es, más allá de que yo a mis nietos les enseñaba a hacer los patitos con la flor, vieron que se puede hacer un patito, estuvo compitiendo para la elección de flor nacional, junto con el jacarandá. Y nació, fue elegido el ceibo. Así que, ¿por qué es el ceibo? Porque es del Río de la Plata, es del agua, es de la costa. Y el ceibo tiene la particularidad, si lo estudiamos un poco, de que él mismo se autoprotege con su fauna y con su flora. Él tiene su propia fauna y flora. Cuando le sale una cochinilla, que es algodonosa, que lo vamos a ver que como que empieza a chorrear igual que las tipas, hay una hormiga que sale de adentro del árbol, del tronquito, y empieza a comérsela. Entonces no hay que hacerle nada, hay que dejarla. Cuando muchas veces me consultan y yo digo, déjenla, que solito se va a autorregular, se va equilibrando, ¿no? Ese desequilibrio por ahí que tiene, que le ha sucedido porque a lo mejor le han plantado cerca una planta que no es nativa. ¿Tá? A ver, ¿qué otra pregunta? Vivo en Minnesota. ¿Qué planta puedo poner para hacer cerco que aguante muy bajas temperaturas, menos 25 grados? Bueno, mira qué lindo. Cuando tenemos problemas de heladas, vamos para allá. Cuando tenemos problemas de helada, cuando tenemos problemitas de helada, lo importante es primero elegir una variedad caduca, que no tenga hojas. Entonces, va a sobrevivir perfectamente, va a brotar la próxima primavera, ¿está? Y que el berberis es un ejemplo de un arbusto perfecto para fuertes heladas. ¿En qué época se pueden trasplantar las lavandas? Qué lindas lavandas. A la lavanda primero no le gusta el trasplante. Ya tenemos las 50, 60 posibilidades de que no resista el trasplante. Primero, que todo lo que tiene follaje gris necesita poca agua, poco riego. Está bueno. Si yo necesito podarla por un tema de que tengo una necesidad constructiva, porque ahí justo voy a poner un piso, o la ubiqué mal, la ubiqué a la sombra y va al sol, voy a tratar de que baje las altas temperaturas, marzo, abril, para trasplantarla. Y podarla a la mitad, siempre paralela el corte a 2 hojas. 2 hojas paralelas, el corte va a ser recto.
con un buen sustrato rico en potasio, en fósforo y con arena. Le pongo un poco de arena, igual que los malbones, los geranios, son de suelos arenosos. Entonces, siempre a la mezcla de esa tierra le tengo que poner un poquito de arena. ¿Mm? Después quería mostrar, por ejemplo, el jazmín paraguayo, que es la gran alegría del jazmín paraguayo, que es ese arbusto que florece para el Día de la Madre con flores redonditas, que son violetas, lilacias, y a medida que envejecen se van poniendo blancas, que tienen mucho, mucho perfume, funciona muy bien en maceta, es nuestra, es nativa, y soporta el traslado, soporta el trasplante porque es caduca. Entonces, si yo tengo que trasplantarla, lo voy a usar también en un cerco y aguanta la helada. ¿Tá? Después tenemos el famoso aguaribay, que muchísimos barrios tienen, Neidico, bien plantados, porque es nativo, es nuestro. Algunos lo llaman falsa pimienta, y tiene su tronco, a medida que envejece con sus ramas, muy trabajado. Es una obra de arte, es para sacar una foto. Y no nos da problemas. Por eso, digamos, vayamos a los árboles nativos. ¿Tá? ¿Qué más les queremos mostrar allá? Allá creo que tenemos un aguaribay. Bueno, más preguntas. Para voltear el camino de entrada de mi casa, ¿cuál puedo poner? Soy de Santiago del Estero y el sol es fuertísimo. ¿Qué quieren poner? Que no te escuché. No saben qué poner. ¿En la entrada? Sí. Me encanta Santiago del Estero. Bueno, a veces nos fuimos al otro extremo. A veces, cuando hay... ahora en este momento nosotros vamos a ver que el follaje de los árboles en su mayoría están como quemados o doblados o parecen o tienen un tono otoñal. No es que está llegando el otoño, es que la planta, la especie, es muy viva y se protege de esos calores tan intensos, largando hojas para protegerse y se van encerrando. ¿Tá? ¿Qué es lo más importante? Colocar arbustos que tengan, como por ejemplo la oleotexana, laurentino, de follaje, grandes, intensos, y sobre todo, como laurentino, oleotexanas, eso es lo que dije, fotíneas, son lindos arbustos, y trabajamos con herbáceas, como si fueran agapanthus, hemerocalis. Puedo trabajar con esta variedad que dije de nativas, de lantanas, hacer las estipas, las gramíneas, le va a ir muy bien si tiene un solazo bárbaro, aunque va a sufrir en el invierno, pero después va a brotar en primavera. Hay un arbusto que se llama malvavisco, que es de la época de nuestras abuelas, que ese es nativo, tiene una flor. Yo traje un libro para mostrarlo, a ver, vamos a buscarlo, porque la vamos a encontrar en muchos jardines, en muchos viveros, y la podemos utilizar en pleno sol, florece en verano y es muy linda. Vamos a buscarla, que la quiero mostrarle. A ver. ¿La vemos? A ver, ¿cuál es? Ahí está. Tenemos esta malvavisco, que parece una rosa china. El hibiscus también es nativo, la rosa china. Por eso yo ahora últimamente uso en todos los jardines rosas chinas, porque además tiene una floración en los meses de más altas temperaturas, diciembre, enero, febrero, marzo, hasta abril sigue en flor, que no hay mucho en el jardín. Acá tenemos la famosa mariposa. Yo traje este libro que es muy bueno, de nativas. ¿Vemos? Sí. Que lo vamos a encontrar en otros barrios. ¿Qué más te voy a mostrar? A ver, decime las preguntas mientras. La trepadora tenemos la pasionaria, esa la de maracuyá, ¿no? Esa que vemos en las vías del tren. Acá justo estaba hablando de la salvia guaranítica, por si alguna no la ubico. Lo otro es que como no tenemos acá en este momento, no nos podemos ir muy lejos, digo, por lo menos lo vemos de ahí. ¿Está? Un árbol para el patio de la casa es la que vive en Santiago del Estero, que no levante el suelo. Árbol para clima seco y muy caluroso, suelo muy salino. Me mató. Vamos a averiguar y lo vamos a robar. Perfecto. Porque suelo muy salino y mucho calor en un patio. A veces se puede trabajar con arbustos, y esos arbustos pueden tomar la altura de un árbol. No necesariamente tiene que ser un árbol. Pero, ¿por qué salino? Déjame que le voy a averiguar bien y lo vamos a robar.
Perfecto. ¿Cuándo se poda el jazmín paraguayo, Marilau? Buena pregunta. ¿Cuándo se poda? ¿Cuándo se poda? Cuando terminó de florecer. Si necesito podarlo, ojo, si necesito una poda, si se me fue en vicio, si lo tengo muy alto, si me quita la luz, me está tapando una ventana, pero si no, no tengo que podarlo. O puede pasar que las ramas se han entrecruzado, que es lo que sucede con los frutales, de tal manera que no entra el aire, no entra la luz en el centro de ese arbusto o ese árbol, entonces sí voy a podar en primavera, en el caso del jazmín paraguayo, cuando termine la flor, todas esas ramas que están entrecruzadas. Yo tengo que pensar que la planta necesita recibir el sol directo y el aire, y que los 380 grados tenga ventilación, se airee. Entonces, si esto no me sucede, ahí voy a tener que eliminar algunas ramas, de todas las especies estoy hablando, ¿no? Voy a tener que eliminar algunas ramas para que pueda penetrar el aire y el sol. ¿Estamos? Estamos. Pero si yo lo tengo chiquitito y se me está yendo en vicio el jazmín paraguayo, lo voy a despuntar como cuando nos cortamos el pelo para que brote desde abajo y no se me pele abajo. Perfecto. ¿Vamos? Vamos por otra. Ya estamos de preguntas. ¿De preguntas? Bueno, la heliconia que la quiero mostrar es una tropical que todos aman por esta planta. ¿Por qué? Porque florece para Navidad. Es decir, también la vemos mucho en Costa Rica, bueno, pero acá es nativa, la vamos a encontrar. Muy, muy linda, decora. Y los helechos machos, Triopteris, que son estos, que los vamos a mostrar ahora, son helechos para un patio de sombra. También es nativo. ¿Tá? Vamos a seguir porque mostré una cantidad, separé. En un estanque tenemos las estrellitas, que son también que funcionan bien. Fíjense lo que tengo acá. Las que viven en el sur, ya todas hemos conocido la Mancay. Divino la Mancay, que es nuestra, es nativa. Y quiero mostrarles la famosa aljaba. Son plantas que están apareciendo ahora, que son nativas. Y a raíz de toda esta movida, las estoy mostrando. Perfecto. María Laura acá dice los dietes, ¿puede Sí, ser? las dietes. Bicolor. Sí. ¿Cuándo y cómo las puedo trasplantar? Muy bien. Las dietes bicolor. Tenemos dos variedades, dietes grandiflora y dietes bicolor. Las dietes grandiflora se manejan igual, es una flor blanca que parece una orquídea y es arqueada. Cuando sale la flor se va arqueando hacia el suelo, es muy linda. Y la dietes bicolor, para que la sepamos diferenciar, su flor no es arqueada, es erecta y parece una mariposa amarilla con un centrón en el medio negro. ¿Cuándo las voy a dividir? Como es una herbácea, la voy a dividir en otoño, o sea, marzo, abril. Y a diferencia de la mayoría de las herbáceas, no la voy a podar, porque tarda muchísimo. Cuando yo quiero dividir un agapanthus, un hemerocalis o por ejemplo, un lirio o un iris, tengo que levantar esa raíz, que puede ser un tubérculo, puede ser un rizoma, y la tengo que podar a la mitad el follaje para que transpire menos. Transpira menos y larga más rápido la raíz. En el caso de las dietes, junto con el pasto inglés y con las clivias, no aconsejo podarlas porque no se recupera. No es que vuelve a brotar, tarda muchos meses en que le salga el brote nuevo, entonces tengo una planta dividida con un aspecto decorativo medio feo. Entonces, ¿qué hago? Levanto la mata con un buen terrón de tierra, ese es el secreto de la división. La ato con una misma hoja suavemente, los formios, que hemos visto por acá una cantidad, también hago la división de la misma manera en otoño. Y la ato con la misma hoja hecha piolín y la dejo unos meses. La protejo. ¿Qué es lo que hago? Protejo el centro de esa mata que se llama el ápice, protejo para que brote y no se queme ni por el calor ni por la helada, ¿tá? O los excesos de lluvia. ¿Los rosales se plantan en verano? Si yo puedo esperar a plantar en julio,
voy a plantar en julio porque tengo mayor, digamos, variedad de rosales. Si yo quiero plantar un rosal porque me gustó su flor y no tengo el nombre, bueno, voy al vivero, lo compro y lo planto. Como viene envasado, lo puedo plantar ahora, con un buen sustrato que ya hemos hablado, inclusive después haremos un vivo de rosas en julio. La vamos a colocar en un lugar de sol elevado, con tierra abonada, con humus de lombriz, con estiércol, y lo voy a regar. Le voy a dar el famoso riego de asiento, que es regar mucho ese día, y después voy a ir aplicando el riego de acuerdo a la temperatura. ¿Tá? Una cosa es comprar 1, 2 rosales y otra cosa es hacer un cantero de rosas. Si yo voy a hacer un macizo rosal, de pronto voy a usar 15, 20 rosales, 30, 40, voy a esperar el invierno, porque las puedo comprar a raíz desnuda, me va a salir, es más económico, y si las tengo identificadas, ¿no? Y las voy a comprar en un momento que ellas están en su periodo de dormición, que es el reposo. El vivo lo vamos a dejar guardado en las historias para las que están preguntando. Y acá te hacen otra pregunta. Hice un limonero de semilla, ¿va a dar limones? No, los limoneros, los cítricos son siempre injertados, pie de injerto, ¿tá? Y es complicado, así funcionan. Entonces te va a salir un lindo arbolito, pero no te va a dar limones, porque necesita del injerto. Es muy complejo toda la historia de cómo funciona y por qué el injerto, ¿no? Eso será en los vivos 12, porque es muy complejo, es mucha botánica. Pero hay plantas que tienen que estar injertadas para que den flor o fruto. ¿Ah? La tierra de diatomea para las hormigas, ¿la pongo en la base de las plantas? Sí, es como espolvoreamos la base de las plantas y espolvoreamos el follaje del arbusto. ¿Qué pasa? Llovió y se perdió su valor, ¿tá? Se lo tomó la tierra. Por eso digo que la tierra de diatomea es una forma de combatir las plagas, las enfermedades, como entre ellas la hormiga, de una forma orgánica, ideal para mantener nuestras nativas. ¿Por qué? Porque la tierra de diatomea, además de ¿qué hace la hormiga, por ejemplo? Que es el tema recurrente. Se la lleva al hormiguero y le raspa las alitas, le raspa las patitas, no les gusta, entonces no se sienten cómodas en ese lugar. Entonces se van y buscan otro lugar, se mudan. Y por otro lado, cuando llueve esa tierra de diatomea fue absorbida por el sustrato, por la base de la tierra, ya la pierdo, pero la gano en fertilización al suelo. Entonces tengo que volver a aplicarla cuando paró de llover, o antes cuando está por llover. ¿Tá? ¿Qué suelo necesita el Cyanotus? El cianotus es un cenecio. El cianotus necesita un suelo bien drenado, rico en arena, ¿tá? Y que tenga un poquito de materia orgánica. Pero es suelo neutro, no te va a dar ningún problema. ¿Tá? Sí. ¿Y dónde se consigue el estiércol? El estiércol se consigue en los viveros, hay que pedirlos con tiempo, no todo el mundo los produce, hay épocas que se consigue más, si no, uno lo tiene que hacer con estiércol seco, tiene que ser seco, lo tiene que hacer de bosta de caballo, bosta de vaca o cama de ave, pero tiene que estar seco. Nosotros, los paisajistas y los que nos gusta el jardín, tenemos que ir a presionar a los viveros para que vendan estiércol, porque el estiércol es riquísimo en fósforo y potasio y es muy, muy rico para la huerta. Entonces yo tengo que fertilizar con estiércol. Así que hay que pedir al vivero amigo que nos consigue y lo van a empezar a producir. ¿Qué pasa con la semilla de la palta? ¿Dan paltas? Sí, señor. A ver, la palta me encanta, es todo un tema. Primero, ¿quién no ha hecho como se dice, la palta con sus dos excavadientes y el frasco con agua? La palta tarda alrededor, promedio, 10 años en dar fruto. O sea, en dar flor. Después de la flor viene el fruto. ¿Que la palta necesita de otro palto?
para que me dé fruto, sí. Pero no es porque tengo un palto y una palta, sino que la palta tiene los dos sexos en el mismo árbol, solamente que tiene su polinización es cruzada, utiliza lo femenino de la otra palta. No sé si me explico. O sea, para que haya fecundación tiene que haber dos paltos cerca. Femenino, porque el femenino se va a cruzar con el masculino del otro palto y así viceversa. Cuando mi palto o mi palta, que se llama palta, porque es dioica, quiere decir que tiene los dos sexos en el mismo árbol, no me da fruto, quiere decir que uno de los dos sexos es estéril. ¿Viste? Interesantísimo, ¿no? ¿Puedo reemplazar la turba por corteza de árboles? No es lo mismo, no. No es lo mismo porque yo estoy usando la turba para acidificar el suelo y la corteza de un árbol me va a proteger el suelo, lo va a proteger, pero a la vez no me da nutrientes, tanto como... Me da nutrientes, pero no me acidifica el suelo, no me acidifica. Bueno, María Lau, vamos con la última pregunta. La última pregunta te dicen, ¿el paspalum lo puedo trasplantar? ¿Cuándo y cómo? ¿El paspalum? Sí, el jaumani el paspalum jaumani, el paspalum nana, se puede trasplantar. Las gramíneas las tengo que trasplantar ahora a fin del verano, otoño. Es una gramínea. Las gramíneas las trasplantamos en otoño o primavera, pero en primavera corremos el riesgo de que no florezca. En cambio, marzo, abril, de acuerdo a la temperatura, es ideal. No la puedo trasplantar en pleno invierno, porque se me va a quemar. Y en pleno verano tengo que estar muy encima con el agua y la puedo pasar en el riego. Bueno. Yo les recomiendo que digamos que a partir de hoy, aquí vinimos a este barrio maravilloso de San Sebastián, que es tan grande que ahora nos vamos a ir a jugar al golf, las chicas, empecemos a estudiar un poquito, a conocer, y aunque sea utilicemos 2 o 3 especies nativas. Con eso estamos aportando nuestro granito de arena a la ecología y a un mundo mejor, donde vuelvan las mariposas de todos los colores, donde no tengamos tantas enfermedades y podamos lucir jardines sanos. Y quedará pendiente para otro video, otra charla interesante en otoño, que es el compost, hacer una compostera. Es muy importante y tiene que ver también con toda esta movida nativa y de proteger el medio ambiente. Chau. Dejamos el video guardado. Ok. Chao, Marilau. Chau. Hasta la pronto.